como para hacernos daño. Entonces habíamos quedado que lo importante de esta bacteria va a ser justamente la toxina que genera o la endotoxina que genera, que es la toxina Shiga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta toxina Shiga va a llegar a la sangre y el problema es que justamente va a llegar a la sangre, digamos que, por ejemplo, penetra en la célula y como tal la bacteria. Perdón, mi gato estaba haciendo unas cosas. Bueno, entonces lo que va a hacer la toxina una vez llega como a la célula es que va a perforar y va a entrar a invadir. Y entonces una vez esté ahí, va a empezar con su daño. ¿Qué va a empezar a hacer? Bueno, en primero va a empezar a inhibir en el tracto digestivo, justamente que es donde hace su daño, va a empezar a inhibir la absorción de azúcares y aminoácidos. Esto nos va a dificultar justamente pues la obtención de nutrientes y pues justamente la azúcar para poder darnos energía. Al mismo tiempo va a acabar con la función de los ribosomas y va a provocar la muerte celular. Esta muerte celular al mismo tiempo nos va a dar otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la toxina Shiga va a dañar los capilares del intestino. Lo que va a producir va a ser justamente que al mismo tiempo que dañan los capilares va a hacer una necrosis y la necrosis nos va a llevar a una isquemia. ¿Por qué? Pues porque los capilares van a estar dañados y ya no va a estar irrigando la sangre hacia este tejido y a las células y pues al mismo tiempo va a producir la salida excesiva de agua. Entonces esto se va a manifestar justamente en la forma de diarrea y al mismo tiempo el daño a los capilares que les había dicho y la necrosis va a producir que tengamos pues unos abscesos y ulceraciones y estos mismos van a producir pues justamente la segregación de sangre y entonces dentro de la propia diarrea una característica es que va a tener la disentería. ¿Ustedes saben qué es eso? Muy bien. Miren, hagan de cuenta que los abscesos y las úlceras, los abscesos sobre todo son como formaciones de pus por justamente la necrosis del tejido, entonces nos van a dar como resultado la pus y las ulceraciones nos van a resultar en hemorragias, que pues es la salida de sangre. Entonces estos dos juntos dentro de la diarrea son lo que nos llamaríamos disentería, que es heces con sangre y pus, es una combinación de las dos. Entonces, las células M los van a fagocitar a la shigella y estas van a llevarlos al tejido linfático, o sea, van a estar dentro de las células M y al último, pues los macrófagos se destruyen y van a generar la producción de interleucinas. Entonces, esto nos va a llevar a la activación de factores inflamatorios y lo mismo, ulceración e invasión. ¿Estamos de acuerdo? La producción de abscesos y, por ejemplo, pues ya se destruyen las células gastrointestinales completas y se forma justamente este problema tanto de salida de agua, la salida de sangre y la producción de pus dentro y pues la inflamación persistente dentro del tracto digestivo. ¿Se entendió más o menos cómo funciona la Shigella? Bueno, igual si tienen alguna duda en alguno de los agentes, pues me avisan. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la siguiente es otra bacteria, igualmente gram negativa y va a ser también perteneciente a las enterobacterias, que es la Escherichia coli. Antes ya les habían hablado justamente de los agentes que están dentro de nuestro cuerpo de forma rutinaria, que serían como nuestra flora general y parte de nosotros, y los que no. Los otros dos, la Shigella y la Salmonella, pues eran invasores. En este caso, la E. coli va a ser un oportunista. Está ahí hasta que pues nuestro sistema inmunitario baja o tiene algún problema y entonces la bacteria empieza a proliferar y pues nos produce un daño. Entonces, a pesar de que ahí está, puede venir pues de alimentos que consumimos día a día por las secreciones de heces. Por ejemplo, el ser humano va a ser el único hospedador, entonces pues no puede provenir de alguna carne infectada, pero sí de alimentos contaminados y agua por secreciones de heces, justamente. Es un catalasa positivo, fermentador de glucosa y lactosa,
y pues por lo general le gusta justamente el ambiente natural de nuestro cuerpo, es decir, que va a estar más o menos como en nuestro pH y justamente va a estar en temperaturas de 37 grados centígrados, que sería nuestra temperatura corporal general. Va a tener un periodo de incubación de 5 a 7 días, entonces pues va a ser de rápida, digamos, de rápido crecimiento y es la que nos podría causar lo que sería la diarrea del viajero, ¿no? Tenemos que para sus factores que interceden en esto van a ser los mismos que serían de todas las células, su pared celular, su citoplasma, sus ribosomas. Esta también tiene plásmidos, que como les había dicho son como bolitas de ADN. Tiene flagelos y tiene fimbrias. En este caso tenemos variaciones de E. coli, ¿no? Que serían las entero, que serían nuestras, justamente, las entero son como las versiones patógenas de la E. coli. En este caso sería la enteropatogénica, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica y la enteroagregativa. Cada una nos van a dar como diferentes formas en las que se va a presentar después lo que generan, que sería nuestra diarrea. Y cada una, asimismo, va a tener, digamos que eh, una forma de toxina, ajá, una endotoxina que va a dar esta forma como tal, como en la Shigella, que tenía su endotoxina particular, pues cada una de estas va a tener algunas que comparte con otros, pero que tiene. Por ejemplo, en el caso de la enteropatogénica, en la enterotoxigénica, pues van a tener justamente toxinas como la termolábil y la termoestable. Y por otro lado, la enteroinvasiva va a tener como otra toxina que nos va a permitir, digamos así, que el tejido se destruya. Porque, por ejemplo, la toxina termoestable y la termolábil van a ser más o menos como toxinas que van a inferir en cómo secretamos, digamos, el agua de nuestro cuerpo o van a influir justamente en las secreciones. Por ejemplo, la enterohemorrágica va a tener la misma toxina que la Shigella, la toxina Shiga. Entonces, esta misma también nos va a llevar justamente a la necrosis de tejido y a los sangrados. Al mismo tiempo, pues va a tener hemolicina, que justamente nos va a llevar a un trastorno hemolítico, o síndrome hemolítico, que nos va a llevar al daño de los glóbulos rojos y esto nos va a producir una anemia junto con nuestra diarrea. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, otra bacteria, esta ya no es dentro de las enterobacterias, esta es una bacteria gram positiva. Las gram positivas no entran dentro de las enterobacterias, todas las enterobacterias, como les había dicho, tienen que ser gram negativas. En este caso, el Clostridium botulinum nos va a producir como tal la enfermedad del botulismo, ¿no? Es de la familia Clostridium y bueno, este va a ser un formador de esporas y estas esporas son lo que le va a permitir sobrevivir. Este tiene como, ajá, una forma de espora importante. Si ven en la imagen, tiene como una, en su parte distal, vamos a ponerle, tiene una forma rara, ¿no? Entonces, o que parece una cabecita, en realidad no es una cabecita, sino que es una espora. Digamos que tiene una cosa que son justamente las endoesporas que se van a formar dentro del propio agente. Y hagan de cuenta que aquí lo que tiene es una espora deformante, ¿no? Que va a generar lo que le conocen como una morfología aberrante de la bacteria justamente por su formación. Se dice que se forma en el plano ecuatorial, que sería como el medio, pero pues en algunas, pues por ahí, por ejemplo, se puede ver que no se forma del todo en el plano ecuatorial de la célula de forma horizontal, sino como que, ajá, en una parte distal. Esta va a tener también su propia toxina, que es una de las toxinas, digamos, más dañinas para el ser humano, que es la toxina botulínica. De este tipo de toxinas va a tener diferentes formas, ¿no? Tenemos la A, B, C, D, E, F y G. Pero solo cuatro de estas van a afectar al ser humano. La A y la B están presentes en el ser humano y son las que son más frecuentes, mientras que la C, la D y la E van a ser nada más en animales y la F y la G pues también van a estar en humanos. Como todos los agentes, van a tener su pared bacteriana, su membrana interna y como les había dicho, las esporas. Estas esporas son las que nos van a dar como tal su patogenia. ¿Por qué? Porque estas resisten al medio y pueden resistir al medio durante años. Eh,
la bacteria como tal se puede encontrar en suelos, polvo, aguas contaminadas y esta sí va a estar presente, por ejemplo, sobre todo en alimentos enlatados, mal enlatados, por lo que, pues sí, por ejemplo, en atunes o sopas o cositas así es donde se genera por lo general. Y en algunas bibliografías te refiere que también, y en pocos casos, puede haber contagio a través de heridas de personas, sobre todo que consumen drogas y pues están justamente en el consumo de drogas, pues inyectándose cosas, ¿no? Entonces, pero lo que va a entrar y nos va a generar la patogenia es justamente lo que les había dicho, las esporas. Estas esporas se van a ingerir y van a llegar al intestino delgado, ¿no? Entonces, en el intestino delgado tenemos una ruta de absorción que sería a través de los vasos linfáticos. Y entonces los vasos linfáticos lo van a diseminar por el cuerpo. Una de las características del botulismo es justamente que va a generar como una flacidez muscular. En este caso se debe justamente a que una vez se diseminó, llega al sistema nervioso periférico y entonces causa un problema en la placa neuromuscular. Aquí en la placa neuromuscular se supone que tenemos la acetilcolina, ¿no? En este caso sería un neurotransmisor que va a generar justamente que podamos contraer, ¿no? En los músculos, subir el brazo, bajarlo o mantenerlo firme, ¿no? En este caso, esta toxina, la toxina botulínica, va a inhibir una proteína que se le dice una proteína de corte para que, digamos que la acetilcolina está como en vesículas o saquitos, ¿no? Y entonces se tienen que cortar para que la acetilcolina se libere y genere la contracción muscular. En este caso, la toxina botulínica no va a permitir que estas proteínas de corte salgan y por ende no van a cortar estas bolsitas o vesículas y entonces la acetilcolina nunca se va a liberar. Y entonces, por ende, las personas con botulismo pues pueden tener parálisis flácidas, ¿no? Justamente porque no pueden contraer los músculos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, siguiendo el Vibrio cholerae, que nos va a dar como tal pues justamente es el causante del cólera, ¿no? En este caso tenemos que se puede presentar o tiene una latencia de 2 a 3 días. Sin embargo, podemos encontrar pacientes que se pueden empezar a sentir mal o a presentar los síntomas del cólera hasta 1, 2 o 3 horas después, desde que ingieren un alimento contaminado, por lo cual, pues sí, esta infección puede ser como, o está catalogada como una de las más importantes y debe ser de notificación inmediata, ¿no? Y pues por ende el cólera en algún momento fue, por ejemplo, en el país, uno de los problemas más abundantes, ¿no? Es una bacteria gram positiva, es anaerobia facultativa y pues prolifera mejor en medios alcalinos. Se le dice que es una bacteria de forma de coma porque tiene justamente esta anatomía de bacilo en formita de curva, no sé si bien, yo no lo veo muy en forma de coma, pero pues así se lo refieren en algunos libros. No forma esporas, pero sí fermenta glucosa, es catalasa positiva y oxidasa positiva. Tiene lo mismo, su pared bacteriana, su citosol, en este caso cuenta con su flagelito para la movilidad y también es un factor de adhesión, eh, sobre todo para la mucosa intestinal, ¿no? Y produce la enterotoxina, que tiene bueno, va de acuerdo a su nombre, que es la toxina cólera, y en este caso hay tipo A y tipo B. Cada uno tiene un factor importante para poder producir daño. En este caso, por ejemplo, la tipo B eh, va a producir justamente que la A entre. Es decir, por ejemplo, solo tenemos una toxina y digamos que tiene diferentes partes, tipo A y tipo B. Y entonces la tipo A solo es una y la tipo B ya son 5. Entonces las B van a entrar y van a permitir el paso de la A. Y entonces una vez que entre la A, esta empieza su acción. Entonces, la acción una vez que entró la A es justamente la activación de la proteína G dentro de las células del intestino. Y entonces una vez se activa la proteína G, se activa la adeninotrato sinclasa y entonces esta va a abrir los canales de cloro.
y aquí es cuando se produce lo que sería o le llaman el desequilibrio electrolítico. Entonces, en la luz del intestino, de forma normal, pues no deberíamos tener al mismo tiempo todos los electrolitos juntos, pero en este caso, pues va a abrirse estos canales de calcio y se van a segregar y entonces vamos a tener lo que son claves para eh, para el diagnóstico de cólera, que serían, por ejemplo, una hipocalcemia, una hipopotasemia o diferentes cosas, y por ejemplo una hipercloremia. Por eso en algún momento, no sé si habían visto los planes de rehidratación, por allá en unas épocas anteriores de algunos años, se empezó a poner, por ejemplo, sobre potasio a este tipo de sueros porque había un problema con la deshidratación, porque justamente la fisiopatología de este agente nos lleva a la pérdida de distintos electrolitos porque pues los empiezan a segregar de forma aberrante, ¿no? Y entonces por eso nos van a dar una pérdida de agua y una diarrea en forma de arroz. Y pues eso vamos a tener justamente la pérdida de cloro y sodio. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, anteriormente ya se les había hablado un poco acerca de lo que son los parásitos, ¿no? Se les puso de ejemplo por la entamoeba histolítica y así, pero en este caso vamos a hablar de uno en específico que no es tan parecido a el parásito anterior, sino más bien es un gusano. Por ejemplo, de la Taenia solium, pues va a ser justamente un parásito y pues los parásitos siempre van a ser invasores. Y en este caso es un gusano. Se le conoce como un platelmitos o parte de los platelmitos. ¿Por qué? Porque va a tener como una forma de plana y de cintilla o en forma de cintilla, a diferencia de, por ejemplo, la que vamos a después decir, que es la ascaris. La ascaris tiene una forma más redondita, entonces esta es aplanadita. Vamos a tener que es parte de los cisticercos y sobre todo su forma de entrada va a ser la vía digestiva por alimentos contaminados en tierra. Por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante que es que esta sí tiene un huésped intermediario, ¿no? Que en este caso sería el cerdo. El cerdo es importante de si te contagias a partir del cerdo o si no te contagias a partir del cerdo. ¿Esto por qué? Porque el cerdo, al ser un intermediario entre nosotros y la tenia, va a hacer que tenga un periodo más amplio para poder, eh, digamos que sus capsulitas abrirse y cuando se adentra en nosotros específicamente va a tardar más tiempo y va a producir una absorción de estas, estos oncoesferas o huevecillos para que se adentre en nuestro cuerpo de otras vías. Pero bueno, ahorita se las contaré justamente. Entonces, vamos a tener que tiene un roleo un rotelo ganchoso, que sería como que en su escólex es su cabecita, ahí les puse una imagen para que lo vean, y tiene su rotelo ganchoso, que es como esa coronita que pueden ver ahí en su parte superior, ¿no? Y tiene cuatro pentosas. Las cuatro pentosas son esos que, si lo ves de lado, pueden parecer dos ojitos, pero en realidad son cuatro, y son las que les van a poder dar la adherencia que tiene para las paredes del intestino. Es importante recordar que la tenia, a diferencia de, por ejemplo, la ascaris, esta sí se adhiere al intestino. Entonces, esas son las que le van a producir justamente que pueda adherirse. Luego está su cuello y entonces empiezan con los estróbilos. Los estróbilos son como partes de sí mismo que se van haciendo. Entre más comida ingieran o más comida te roben, se van haciendo más y más y más. Entonces, eso, y van haciéndose, no sé si se alcance a ver, pero se van haciendo más grandes, o sea, empiezan más delgados conforme al cuello y luego se van expandiendo. Y bueno, estos cuando se separan, o sea, porque tienen esa capacidad de que como cada uno es como un cuadradito que le sigue, si un cuadradito se separa, entonces estos ya son proglótides. Los proglótides pues van a separar y son lo que va a ir hacia nuestras heces, van a seguir la ruta del intestino por la peristalsis y van a llegar justamente para poder ser defecados. Y entonces tenemos a los huevecillos u oncosferas. Estas oncosferas son los que sí liberamos de forma normal en las heces y están producidas por la tenia, perdón. Es importante saber que para esto la tenia produce sus propios huevecillos de forma autónoma. O sea, sí necesita
tiene una reproducción sexual, pero él mismo o ella misma se fecunda y produce sus huevecillos, por lo cual no necesita de una pareja, ¿no? Entonces, tenemos estas que son las oncoesferas. En las oncoesferas vamos a tener dos partes de estas, que son los exocantos o la yema, ahí se llena, pero es yema, que es como una parte proteica que le da la nutrición, y el embrión, que es la parte que adquiere esta, o sea, que se nutre de esta parte proteica, y o también se le llama cisticerco, y es la que va a llegar justamente a la infección. Para esto, como les había dicho, es importante ver a dónde llega. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eh, estas oncoesferas, por ejemplo, pueden llegar y adentrarse en el cerdo, ¿no? Y entonces tenemos que el cerdo se contaminó de estas oncoesferas, y pues entonces ahí se alimenta pues justamente de heces y tierra, entonces puede llegar a contaminarse, y entonces lo podemos, nos llegan al músculo del cerdo, y entonces cuando nosotros comemos carne de cerdo, pues ingerimos estas oncoesferas, y entonces, después de que nosotros ingerimos estas oncoesferas, van a llegar a nuestro tracto digestivo y ahí se van a abrir por el ácido clorhídrico, ¿no? Y entonces van a segregar justamente a la tenia. Pero cuando no tenemos al cerdo de intermedio y, por ejemplo, un niño está agarrando tierra, se lame las manos y entra a las oncoesferas directamente sin llegar a justamente el cerdo, entonces es cuando se genera un daño mayor, porque no solamente llega a los músculos y causa la cisticercosis, que es de lo que se caracteriza la tenia, sino que aparte puede llegar por sistema venoso, porque pues al último, digamos que la oncoesfera llega directamente y no ha tenido tiempo para madurar, ¿no? Entonces tarda en abrirse, y como tarda en abrirse, va a llegar hasta el aparato digestivo y se va a absorber. Y entonces, por medio del sistema venoso, va a llegar al cerebro y va a poder causar, por ejemplo, las crisis epilépticas, ¿no? O al músculo y va a causar la cisticercosis. Entonces, por eso es importante ver de dónde se adquiere, en qué momento, porque puede darnos una diferente madurez y una diferente patología, o, ajá, diferente daño a diferentes órganos a partir de esto. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como les estaba diciendo, el siguiente patógeno es el Ascaris lumbricoides. Este, a diferencia de la tenia, como ya les había dicho, es un parásito nemátodo. Lo que nos va a decir que es nemátodo es que es como cilíndrico o redondito, a diferencia de la tenia, que es más como una cinta plana. Entonces, este va a ser cilíndrico. Es un poquito más sencillo en cuanto a su morfología, porque simplemente es literalmente un gusano redondo. En este caso, sí va a necesitar de un macho y una hembra para su reproducción. Eh, digamos que el macho pues va a ser el más chiquito y tiene nada más de que 10 centímetros, y la hembra va a medir de 25 centímetros aproximadamente. En este caso, estos no se van a adherir al intestino. Van más que nada como a competir o a aventarse, digamos, a lo que ingerimos. Porque, por ejemplo, con la tenia le llegaba directamente al alimento porque pues estaba adherida. En este caso no, en este caso va a vivir ahí, y pues va a tener como que enfocarse o intentar agarrar o atrapar lo poco de alimento que le lleve. Entonces, vamos a tener también que se tiene larvas. En este caso, pues su forma infectante son los huevecillos, y una vez se abren o eclosionan, digámoslo así, son las larvas, y hay de dos tipos, las inmaduras y las que son como larvas adolescentes, ¿no? Tenemos que su vía de entrada va a ser a través de agua, tierra o superficies contaminadas justamente por heces. Aquí es importante porque para darnos un signo, un signo importante justamente es que dentro de las heces de los pacientes con Ascaris lumbricoides, pues va a haber literalmente gusanos en las heces. Entonces es como una forma muy vistosa de ver que está un paciente con parásitos, a diferencia de la tenia, que no es tan vistosa. Por ejemplo, en la tenia pues nunca vas a ver a los huevecillos como tal ahí, o a las oncosferas en las heces, pero sin embargo aquí sí vamos a poder ver tal cual a los gusanos. Y bueno, entonces tenemos que producir un huevecillo, ¿no? Y se va a mover a partir en el intestino, pues justamente por el propio peristaltismo del intestino. Dentro de, por ejemplo, ahí
dentro del estómago. Por ejemplo, una vez que se reinfectó una persona, vamos a tener que el ácido clorhídrico igual va a abrir el huevecillo, ¿no? Y entonces va a salir la larva. Y al igual que en el otro caso, la larva, pues pequeñita, va a poder adentrarse en el sistema venoso y va a poder invadir ahora diferentes órganos, por ejemplo, el hígado, los pulmones, puede llegar a partir de ahí del corazón, puede obstruir, por ejemplo, los conductos biliares y puede generar una apendicitis, como digamos que una vez que se entró en el sistema venoso, pues llega, ¿no? Y llega a pulmón, ¿no? Ahí en realidad la larva pues no va a poder hacer nada como tal, pero eh, el hecho de que esté ahí tal cual, los pulmones van a sentirlo. Entonces, ¿qué podemos ver clínicamente? Por ejemplo, la propia larva pues solo va a estar de paso, pero nuestros pulmones van a empezar un periodo de inflamación, vas a tratar de sacarla, entonces se va a producir mucha tos, va a haber expectoración porque empiezan a generar mucosidad tratando de eliminarla, y pues al último vamos a tener algo similar a un ataque agudo de asma, que en realidad no es nada parecido al asma, sino más bien que justamente pues hay un gusano en los pulmones y los pulmones intentan sacarlo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que llegue a páncreas, vamos a tener una pancreatitis y lo que va a producir es, esto se va a producir justamente porque pues al último el páncreas trata de segregar sus hormonas y enzimas normales, pero las enzimas, por ejemplo, que son medio corrosivas para algunos, para pues, el ambiente, digámoslo así, y que son funcionales en el aparato digestivo para degradar alimentos, en este caso vamos a tener que pues se quedan ahí en el propio páncreas y entonces pues empiezan a corroerse a sí mismo, ¿no? Entonces por eso es la pancreatitis. Y en el caso de la apendicitis van a obstruir pues justamente estos conductos y van a ocasionar una congestión de las secreciones propias del apéndice. Entonces van a cerrar ese ducto, las secreciones van a estar ahí, van a inflamar y lo mismo se va a producir una apendicitis. Por eso es como importante saber que las caries lumbricoides pues no se queda adherido a la pared del intestino y se disemina sin importar de que en qué estadio encuentres sus huevecillos, sino que simplemente como son larvas pequeñitas pueden ir por ahí. ¿Le puedes dar a la siguiente? ¿Quieren comenzar el tema 19 o vamos a la semana 16? Yo digo que el tema 19. Muy bien, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Bueno, tendremos el Treponema pallium. Pues va a ser el agente causante de la sífilis, que pues la sífilis ustedes no sé si conozcan algo de ella, pero se va a caracterizar justamente por lesiones en la piel, sobre todo pues justamente en el tejido, porque va a generar pues lesiones en la mucosa y la piel del tejido genitourinario, ¿no? Ah, sí, no les dije, el tema 19 es justamente agentes que van a causar algún problema en el aparato genitourinario. Y bueno, vamos a tener como tal a forma clínica el chancro, ¿no? Pero bueno, empezando con esta, es una bacteria, en este caso no es, no es gram positiva, es gram negativa, pero ahí está mal, es gram negativa. Es un anaerobio y pues lo que va a tener como tal son algo conocido o una morfología conocida como en forma de sacacorchos. No sé si han visto un sacacorchos, pero pues justamente es como una forma en espiral que sirve pues justamente para sacar un corcho por adherirse, ¿no? Con su parte puntiaguda. En este caso pues se le dice así porque tiene una forma de espiroqueta o enrollada sobre sí mismo. Es anaerobio, va a sobrevivir de temperaturas de 35-40 grados y pues es endoflagelado. ¿Esto qué quiere decir? Que los flagelos van a estar como medio dentro de sí mismo en vez de como fuera o más vistosos como lo hemos visto en otros agentes. Y pues lo mismo, le van a dar como tal su movimiento. Va a tener mucopolisacáridos y metaloproteinasas. Eh, También va a tener justamente su beta-lactamasa que le va a producir resistencia y pues eso, va a tener una membrana externa y un filamento axial. ¿Esto qué va a darnos? Como tal, los filamentos axial o el filamento axial son los endoflagelos puestos en una
digamos, una parte distal del propio agente, mientras que la membrana externa, aquí no se ve mucho, pero justamente tiene como una membrana que igual lo enrolla a cada uno y es más gruesecito gracias a esta membrana, ¿no? Tiene su membrana citoplasmática, sus ribosomas y su nucleótido. Vamos a tener ahora una forma de verlo, digámoslo así, como por su forma de afectar. Vamos a tener que, pues puede ser de diferentes o van a ser separadas por etapas, ¿no? Como les dije, eh, la sífilis va a tener como la primera forma de verlo, que es la lesión, que es el chancro, ¿no? Que es una lesión indurada, no duele, es circular y está definida, ¿no? Entonces, el hecho de que no duela es porque está desensibilizada esa parte, ¿no? Y entonces va a desaparecer después de un tiempo. Entonces esto le puede dar como a los pacientes una forma de pensar de que ya se curaron, pero en realidad no. Lo que pasa es que después va a volver a afectar, pero va a afectar ya después de 1 o 4 semanas y entonces empezaría con la sífilis secundaria, ¿no? Y entonces aquí entraríamos como en digamos, un problema en los vasos sanguíneos, ¿no? Que se le llama de que treponema en vasos sanguíneos y aquí pues puede llevarse a afectar todo el cuerpo también, ¿no? Entre músculo y vamos a tener justamente pápulas y de ahí puede quedarse inactiva otra vez unos 3 a 10 años y entonces ya en la tercera etapa, que es la etapa final, vamos a tener lo que son gomas. Esto en realidad son granulomas y pues en el centro van a tener como un puntito necrótico. Entonces esta va a tener como, digámoslo así, que pues estas gomas van a tener una parte necrosada y al mismo tiempo van a tener una parte inflamada y entonces es por eso que se van a ver como raras, ¿no? Y al último van a segregar pus. Entonces, pues el treponema pallium va a hacer esto gracias justamente a sus membranas. Hagan de cuenta que el hecho de que se puedan estar viniendo y desapareciendo es justamente por su morfología de que va a encapsularse y se va a quedar ahí un rato porque pues como que va a tener esta resistencia y ya después va a aflorar nuevamente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, de la Cándida albicans ya les habían hablado la sesión pasada porque pues el último es un hongo que puede afectar no solamente el tracto genitourinario, sino más bien también la parte de la piel. Entonces, en este caso hablamos de que es otro oportunista. Por lo general se encuentra dentro de diferentes mucosas, por ejemplo, en la vagina o en el tracto vaginal, pero ante la inmunosupresión o algún problema con justamente nuestra inmunidad, este va a aflorar y se va a expandir, ¿no? Entonces, entre más se reproduce el hongo en la mucosa que está infectando, pues más daño va a producir, ¿no? Es parte de los sarcomicetos y va a tener diferentes formas. En este caso tenemos la forma de levadura o la forma de hifas. La forma de levadura es la que pueden ver en la parte derecha, que es como solo bolitas, y las hifas, que serían como los filamentos. Y en este caso les puse una tercera forma de verlo que se refiere, que es justamente pseudohifas, ¿no? Que estamos hablando de que son como formaciones que le llaman como en forma de nopal y al último pues tienen la bolita que sería la levadura. Vamos a tener que, pues, son entidades que deben mantenerse en calor, humedad y ambientes cerrados. Ustedes, pues, sabían que, por ejemplo, el tracto vaginal, pues, en realidad es como, o se le llama como una cavidad, entre comillas, falsa, porque realmente dependiendo de la posición en la que se encuentre la persona, pues, esta deja de ser una cavidad, se junta y entonces empieza a estar un espacio cerrado. Entonces, eso también es lo que le permite que esta prolifere y se quede ahí constantemente, ¿no? Entonces vamos a tener que justamente necesita este ambiente cerrado para poder proliferar. Va a tener adhesinas, que son las con las que se adhiere, proteasas y fosfolipasas, ¿no? ¿Qué va a generar? Lo que va a generar como tal va a ser, por ejemplo, en tracto vaginal, lo que serían las lesiones algodonosas o en queso cottage, que en realidad son lesiones eh, en la membrana o de membranas, y entonces nos van a dar como esa forma medio esponjosita de verla, ¿no? Entonces,
El hombre también puede ser portador, por lo general se le conoce como una infección más dada en mujeres, pero en realidad los hombres también son portadores, pero pueden ser portadores asintomáticos, entonces ahí hay un problema, ¿no? Y pueden estarlo generando sin saber, porque al último, pues la cándida no solo puede estar en boca, sino también en tracto gastrointestinal, en piel y vagina. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, el- la tricomona vaginalis es un parásito. Este sí, a diferencia de la Ascaris, lumbricoides y la tenia, va a ser un parásito de los que, como ya les habían hablado, similar más como Entemoeba histolítica. Entonces, este va a ser un parásito de trofozoitos. Pero sin embargo, y a diferencia justamente de la Entemoeba histolítica, no va a generar quistes. En algún momento se les había dicho justamente esto, ¿no? Que los quistes son como cositas que o sea, como una encapsulación que les permite resistir a ambientes, ¿no? Pero en este caso, al no formar quistes, pues solo va a poder encontrarse en ambientes de 35 a 41 grados centígrados y cualquiera de esos que se pase de esos grados, pues no va a poder resistirlo. Entonces, por ejemplo, su ruta de transmisión pues dependerá mucho del ambiente en el que esté, porque pues no puede sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de la antamueva, podía sobrevivir y se quedaba en las heces y así, pero en este caso está justamente por eso en genito urinario, ¿no? Porque como los seres humanos pues, permanecemos con una, una temperatura corporal de entre esos rangos, pueden proliferar ahí, de otra forma se moriría, ¿no? Entonces, eh, la mujer, por ejemplo, es la más afectada, ya que pues al transmitirse de vía sexual, pues hagan de cuenta que los hombres también pueden tener, pero lo mismo, pueden ser portadores asintomáticos, ¿no? Entonces, ¿qué puede afectar? Sobre todo va a afectar tracto vaginal y le va a gustar la cavidad vaginal y el cérvix sobre todo, ¿no? Y gracias a encontrarse justamente ahí, puede también llegar a invadir vagina y entonces, vejiga, perdón, y una vez que se encuentra en la vejiga, pues puede generar problemas justamente al orinar. Mientras que en el caso de los hombres puede llegar a uretra, que es la parte más distal, y entonces ahí pues se puede quedar, o puede llegar a próstata o epidídimo, que es más atrás, ¿no? Entonces, pues se les gusta como ambientes alcalinos, pero sin embargo, pues perdón, les gusta el pH ácido, pero cuando se empieza a multiplicar genera un ambiente alcalino propio. Entonces, no hay realmente una forma en la que les guste más, sino que al principio pueden estar bien en medios ácidos, pero una vez se multiplican, pues empiezan a bajar justamente el pH y se acoplan. Eh, lo que pasa es que este parásito lo que va a comer, a diferencia de los de digestivo, justamente los alimentos, es que se va a comer la descamación celular de la secreción y secreciones por ejemplo, el tracto vaginal, ¿no? Entonces, como sabrán de que pues en la cavidad vaginal pues empieza a descamar las células y entonces es lo que se comen o la lubricación o cualquier otro tipo de secreción que esté por ahí. En este caso vamos a tener que tiene, como pueden ver, una forma de hoja, ¿no? Y tiene su núcleo, su axoestilo, que le da sostén, que sería justamente su parte de abajo, y va a tener flagelos. En este caso va a tener 4 flagelos arriba y uno al lado. Aquí en la imagen casi no se ven, pero por lo general tienen uno en el lado izquierdo o derecho y como que justamente les da como una adherencia mayor, va a tener su citoplasma y pues va a contar con lo mismo, proteasas, adhesinas y reductasas. Eh, es, es un parásito que no solamente va a comer, por ejemplo, lo que les había dicho de que descamación celular, sino que también puede interferir con la microbiota con la microbiota normal por ejemplo, el tracto vaginal. ¿Por qué? Porque se come otras bacterias. Entonces puede lo mismo, les digo, va a poder producir su propio ambiente con un pH distinto. ¿Le puedes dar a la siguiente? Continúo con el tema 19, doctores. Bueno, no es el 19, sería el 20. Sí, yo digo que sí, para ya irnos con esas semanas de corrido. Va. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En este caso les voy a hablar acerca de los agentes que van a poder causarnos daño, pero esta vez a nivel, pues eso, del sistema nervioso, ¿no? Entonces entregamos con Listeria meningitidis, ¿no?
En este caso, pues nos va a dar como resultado lo que se conoce como la meningitis. ¿Ustedes saben qué son las meninges, doctores? ¿No saben qué son las meninges o no me quieren hablar? Bueno, yo no sé. Muy bien. Ni idea, la verdad. Bueno, digamos, muy bien. Bueno, las meninges van a ser justamente membranas que recubren al sistema nervioso central, como lo podrían ser encéfalo o tálamo. Y entonces, estas se cargan justamente de recubrirlo y darle protección, ¿no? Y entonces tenemos tres meninges, ¿no? Y estas pues van a tener intermedio diferentes espacios o que se les pueden conocer como bolsas, donde ahí es donde el Neisseria meningitidis va a tener como una mayor afinidad, digámoslo así, ¿no? Le gusta ese tejido para invadir y entonces tendríamos que justamente como que le gustaría llegar hacia allá, ¿no? Y es lo que nos va a dar como tal la meningitis, ¿no? Porque el último, que es también conocido como el meningococo, pues no solo afecta el sistema nervioso central, puede estar o causar sepsis en diferentes lados, pero pues una de las partes donde más le gusta invadir sería justamente la meningitis, ¿no? Las meninges, perdón. Entonces vamos a tener que es una bacteria gram negativo y en este caso, a diferencia de todas las otras que ya hemos viendo, va a tener una forma de diplococo, que un coco va a ser justamente solamente en forma de circulito, mientras que un diplococo en este caso va a ser justamente dos cocos que están pegados, digámoslo así, y entonces se ven como una forma o le dicen un grano de café. Es un organismo o una bacteria intracelular y por ende va a sobrevivir solamente a grados entre los 35 y 37 grados centígrados, que sería más o menos la temperatura corporal. Y vamos a tener que, lo mismo de siempre, tiene su cápsula. En este caso, este sí es catalasa positivo, oxidasa positivo y tiene pilis capsulares. En este caso los podemos ver justamente ahí. Vamos a tener que tiene distintos serotipos, el A, B, C y W135. Cada uno de los serotipos es importante, sobre todo por la forma de invasión, pero también, por ejemplo, para nosotros, porque existen diferentes vacunas para cada uno de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, hay vacunas que separan A y B, y C y W135, entonces, pues, para poder dar la correcta, porque, pues, no todos los meningococos se quitan de la misma forma. Eh, ¿Por dónde van a entrar? Bueno, por lo general va a entrar por nasofaringe y pues el punto es que en este caso la Neisseria meningitidis pues puede tener como portadores asintomáticos, ¿no? Entonces el punto de que tenga portadores asintomáticos dificulta que una persona pues reconozca que se tiene y entonces puede entrar en una persona y a esa sí causarle un daño. Eh, Sus piglis capsulares en la membrana exterior van a dar como tal el resultado justamente su adhesión y pues es como no tiene flagelo, como verán, pues no se puede mover y tampoco tiene esporas, entonces pues se queda ahí, ¿no? Eh, Tiene una IgA proteasa, tiene proteínas del tipo A, B y C justamente, y pues lo que va a causar es justamente diferentes problemas o un fallo hipovolémico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer que cause este daño? Por ejemplo, en caso de la meningitis, hagan de cuenta que como tiene una eh, especial intención de invadir ese tejido, lo que va a causar es que va a adentrarse dentro de las células justamente de ahí y va en el espacio, como saben, por ejemplo, en el caso de nuestro cráneo, pues no hay una forma en la que se expanda el cráneo, ¿no? Tenemos una bóveda craneana justo cerrada y que no va a promover como, por ejemplo, otros huesos que tienen aberturas por donde haya salida del tejido. Y en este caso, como va a estar ahí invadiendo, va a hacer que lleguen factores de inflamatorios. Y entonces, como va a haber una inflamación que no tiene salida ni escape por ningún lado, va a generar una presión intracraneana. ¿Estamos de acuerdo? Una presión intracraneana al último va a llevar a que los vasos, pues,
digamos que no pueda circular por ahí la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez no llegue la sangre ahí, vamos a tener una isquemia, ¿no? Entonces, cuando hay una isquemia, después se produce una hipoxia y entonces la hipoxia nos va a llevar a la muerte del tejido. Esto puede ser muy peligroso justamente porque nos puede llevar como tal a justamente un EBC isquémico, ¿no? Que sería un evento cerebrovascular, digamos que es un infarto dentro de nuestro cerebro y esto nos va a causar una muerte cerebral total, ¿no? Una muerte en general. Es por eso que es importante tener justamente la vacuna de la meningitis a la mano por cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso la meningitis pues fue una enfermedad que durante la Segunda Guerra Mundial proliferó muchísimo por la forma de trincheras. Entonces, uno de los factores de riesgo para esto, para contraerla, es justamente cualquiera de los que serían para las vías respiratorias, que serían eh, el hacinamiento. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ay, el Clostridium tetani. En este caso estaríamos hablando de lo que sería el agente causante del virus, del tétanos, ¿no? En este caso, pues es una bacteria gram positiva y pues va a tener una forma de bacilo, ¿no? Pero va a ser un bacilo en forma de palillo de tambor, porque va a tener como una cabecita que justamente se va a ver más ancha y nos va a dar como esta forma de baqueta. Es un formador de esporas. Estas esporas van a ser como las importantes y va a tener un flagelo para su movimiento. Y sobre todo va a tener dentro de sus factores para generar daño las toxinas, que tenemos la tetanolicina y la tetanoplasmina, ¿no? Estas van a ir a los vasos sanguíneos o vasos linfáticos y o van a seguir la vía nerviosa. Es decir, que por ejemplo pueden llegar justamente a sangre por venas, arterias, por vasos linfáticos o siguiendo los nervios hasta llegar al sistema nervioso central. Entonces es ahí donde produce su mayor daño, ¿no? En su cabeza es donde tiene la espora y digamos que ahí, en su cabeza, eh, germina la espora y entonces hasta llega al torrente y ahí es cuando causa sus problemas. Por ejemplo, en este caso tendremos que, por ejemplo, el Clostridium tetani, la única forma de, digamos que disipar su daño es a través de la aplicación de una inmunoglobulina, ¿no? Entonces, una inmunoglobulina nunca va a ser una forma de neutralizar al agente o al parásito, sino solamente a su toxina, que es la que está invadiendo el torrente sanguíneo y el sistema nervioso central. Una vez este agente llega o su toxina llega al sistema nervioso central, casi que no hay vuelta atrás, por eso es muy importante, ven que tiene un esquema de vacunación bastante seguido. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso nos puede llevar a espasmos musculares sostenidos, ¿no? Que sería lo que es una tetania. Eh, a diferencia de la otra vez del otro agente del que les había hablado en el botulismo, en este caso vamos a tener que justamente en vez de inhibir las proteínas de corte para la acetilcolina, este va a proliferar justamente la la reacción exacerbada de la acetilcolina y otros neurotransmisores para tener un daño sostenido en la sarcómera y en general en esa vía para poder tener como que los espasmos musculares continuos dentro del sistema nervioso, ¿no? O a causa del sistema nervioso invadido. En este caso, el Clostridium tetani va a ser pues transmitido a partir de heridas y puede estar pues presente en polvo y suelos, ¿no? O por objetos contaminados, ¿estamos de acuerdo? Y entonces hagan de cuenta que dentro de esa herida es ahí donde se replica. Digamos que te picas con no sé, alguna cosa con Clostridium tetani o alguna cosa que esté infectada de Clostridium tetani y entonces dentro de eso, bueno, para eso es importante el que sea un anaerobio estricto, perdón, un aerobio estricto. ¿Por qué? Porque cuando tú te picas en alguna zona, digamos que esa zona se vuelve anaerobia, ¿no? Entonces, cuando esa zona se vuelve anaerobia, pues lo que necesita ir rápido es su replicación para producir digamos que un medio aerobio para poder manifestarse y de ahí irse al torrente sanguíneo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la siguiente es el virus de la rabia. En este caso estamos hablando de un virus que se
que es el productor justamente de la rabia. Se supone que la rabia ya está erradicada, pero lo mismo, existe todavía una inmunoglobulina para esto y pues es una de las cosas más importantes que se deben notificar o de notificación inmediata para el sistema de salud pública, pues porque justamente eh, genera un daño irreversible y bueno, dependiendo del estadio con el que llegue la persona, va a producir la muerte casi inmediata, ¿no? Entonces tenemos que es parte de los Rholodaviridae y es un lisavirus, ¿no? Tenemos que tiene igual su cápside, pero en este caso tenemos que tiene una cápside helicoidal, su ARN para su replicación, glucoproteínas y polimerasas. Las glucoproteínas van a hacer su enlace a los receptores de las células para que puedan replicarse, mientras que, por ejemplo, en este caso, los virus por ejemplo, este virus va a llegar al sistema nervioso central y ahí es ahí donde va a hacer su replicación. Por ejemplo, le gusta replicarse dentro de la sustancia gris, ¿no? Va a tener su núcleo, sus polimerasas, sus glucoproteínas y sus proteínas fosfolipasas, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a entrar? Como saben, es una cosa que está muy arraigada. Ay, ¿me permiten un momento? Tengo que salir. Sí, está bien. Disculpen, ya volví. Entonces, sí, ¿por dónde se transmite? Vamos a tener que va a entrar a través de heridas abiertas, a través de justamente la saliva contaminada de algunos seres, por ejemplo, algunos animales como lo podrían ser los perros, aunque pues se ha determinado que varias otras especies animales tienen o son portadores de este virus. Ajá, perdón. En este caso, pues no solamente tenemos que tener cuidado con la saliva de estos animales, sino también que se puede encontrar en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, por lo cual, pues, por ejemplo, los laboratoristas y el personal médico puede estar muy propenso justamente a tener un problema de ¿no? Al manejar este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a llegar al sistema nervioso central, en específico el encéfalo y el bulbo raquídeo. Y entonces, ¿qué va a causar? Va a causar diferentes etapas en las que se puede encontrar. Por ejemplo, en la norma 036 ustedes pueden encontrar cuando habla de la inmunoglobulina de la rabia, los diferentes estadios en los que puede llegar una persona que acaba de ser infectada por este virus, ¿no? En el primero, por lo general, no hay más que dolor, muchísimo dolor, fiebre y, por ejemplo, tos, ¿no? Eh, digamos que puede haber como parestesias en la zona de la mordedura, pero por lo general es justamente solo ahí, en la zona de la mordedura, ya sea brazo, estómago, pierna o algo así. Mientras que en el estadio 2 es cuando empieza la inflamación, empezamos a tener, y ahí es cuando se ven los síntomas muy específicos del sistema nervioso central, que es cuando empieza las mioclonias, las parálisis, puede haber ¿saben qué es miosis y midriasis? Ajá, exactamente. Entonces, estas son a causa, por ejemplo, son reflejos pupilares que van a estar causados por el daño eh, a, justamente al sistema nervioso central. Por ejemplo, en este caso, la anisocoria es parte del estadio 3, ¿estamos de acuerdo? Y entonces nos puede llegar a justamente una parálisis, una especie de agresividad del paciente que pues no es propia, por ejemplo, en el caso de los niños. Y ya el punto final es cuando pues justamente llegamos a una falla sistémica total y pues al último coma, ¿no? Y muerte. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, el Toxoplasma gondii.
este es más parecido al entamoeba lítico. Este, a diferencia de las otras, sí va a ser un parásito de trofozoito, ¿no? Que sería de una célula, Es intracelular y nos va a dar como resultado la toxoplasmosis. ¿Ustedes saben qué son las TORCH? Es un conjunto de enfermedades, por ejemplo, la toxoplasmosis, la sífilis, hepatitis viral, creo, y rubiola. Ujú, justamente, son estos agentes que pueden atravesar la barrera hematoplacentaria y durante el embarazo pueden generar repercusiones muy grandes como serían malformaciones congénitas, ¿no? En este caso, el Toxoplasma gondii, pues es la T de la Storch y pues es un parásito que sí va a formar quistes, es decir, que se encapsula y pues nos va a dar como resultado justamente que pueda sobrevivir a temperaturas de todo tipo, ¿no? Se le conoce también como una enfermedad o muy asociada a los gatos. ¿Por qué? Porque a este parásito le va a gustar mucho el intestino de los gatos, ¿no? Ahí es donde va a producir primeramente su reproducción sexual. En este caso, este parásito tiene reproducción tanto sexual como asexual. Entonces, dentro de los gatos, va a tener la sexual, mientras que, por ejemplo, en cualquiera de nosotros o de otro tipo de animal, por ejemplo, carroñeros que se puedan comer al gato o ratas que puedan comer carne del gato, o nosotros una vez que nos infectemos a través de heces de gato, por ejemplo, vamos a tener como tal una reproducción asexual. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Que cada una de las reproducciones tiene una forma rápida o lenta de reproducirse. Por ejemplo, en el caso de la sexual, va a ser una reproducción rápida. Entonces, ahí tendríamos como tal a los taquizoitos, ¿no? Mientras que en la sexual, dentro de nosotros, habría bradizoitos. Por eso son importantes las formas en las que se va a ver o el ciclo que lleva este toxoplasma, ¿no? Entonces, vamos a tener que tiene justamente un microsporum, que es por donde se alimenta. El microsporum, bueno, aquí no se ve, pero digamos que es una hendidura que tiene dentro de su conformación, que es por donde va justamente a alimentarse. Un conide que le permite invadir o entrar a la célula, tiene sus propias roptrias. Ah, creo que sí posee. Sí, aquí está la imagen, ¿no? Ahí está justamente ubicado el conide. Luego tenemos a las roptrias, que son con las que van a poder, bueno, están formando esta B y justamente les permiten como invadir. Va a tener bueno, en realidad se le parece bastante a una célula eucariota normal. Tiene su citoplasma, su núcleo y en general pues tiene cualquiera de otros componentes, ¿no? Pero esos son los importantes que serían su cónide, sus rótrigues para invadir y justamente. Entonces, como les había dicho, tienen una reproducción sexual y asexual. Eh, los esporozoitos no son solamente como de él, sino que son una forma de justamente una formación a partir de los ooquistes, ¿no? O los doble O quistes. En este caso, los doble O quistes serían los quistes una vez salen de donde se produjeron. Por ejemplo, en el caso de este Toxoplasma gondii, vamos a decir que el gato tiene Toxoplasma gondii, ¿no? Y entonces en su intestino va a proliferar, ¿no? Como les había dicho, se van a formar de forma sexual los toquizoitos. Los taquizoitos se van a encapsular y van a producir los quistes. Pero cuando un quiste normal sale a través de las heces de ese gato, se va a producir o se va a llamar oquiste. Y entonces estos ooquistes al mismo tiempo, una vez se separan y fluyen, vamos a decir que son, esporozoitos, ¿no? O sea, cuando van a otros lados, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, un ooquiste una vez en el medio externo, como lo podrían hacer las heces de gato, eh, van a llegar a, por ejemplo, en el caso de que una persona tenga a su gato ahí y las heces lleguen o toquen de alguna forma los alimentos, pues entonces van a ser ingeridos por el ser humano.
aunque no es la forma en la que puede llegar nada más, sino que también justamente por huéspedes intermediarios podemos llegar a comernos quistes. ¿Por qué? Porque al último este Toxoplasma gondii se transfiere en tierra, suelo y la carne contaminada, que es especialmente de donde los seres humanos las contraemos, ¿no? Entonces, en carne contaminada se van a encontrar como quistes. ¿Por qué? Porque aquí te refiere como que, y esto ya es una forma muy inventada de verlo, según yo, que sería justamente que un animal de granja esté cerca o en contacto con heces de gato, o sea, que dentro de una granja haya un gato, entonces el gato defeque y entonces los animales de granja o de corral coman esas heces de gato y entonces lleguen a justamente al intestino de los animales, invadan sus tejidos y entonces nosotros comamos carne semicruda o poco cocida de este animal y entonces ahí es cuando se adentran dentro de nosotros los quistes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los quistes, como ya les había dicho, en algún momento tienen que proliferar y salir dentro de nuestro sistema porque justamente se rompe su capsulita, ¿no? Y entonces vamos a tener que dentro de nosotros, dentro de nuestras células, este se protege y se replica. Y entonces vamos a tener la invasión total de justamente de este toxoplasma. Entonces tiene justamente una formación ahí y lo que va a poder hacer es que, por ejemplo, en las embarazadas es importante porque va a generar hidrocefalia o, bueno, malformaciones congénitas como lo podrían ser la hidrocefalia por acumulación de líquido. Vamos a poder hacer que el producto salga, pues justamente el bebé salga ciego debido a corioretinitis, porque pues al último le gusta dañar justamente los ojos van a tener calcificaciones dentro del cerebro, lo que puede generar retraso en el producto. Y esto solamente es cuando se transfiere en el segundo trimestre, porque cuando el Toxoplasma gondii pues, llega a afectar en el primer trimestre del embarazo, lo que va a producir o por lo general termina como en un aborto, entonces pues nunca se llega a término, ¿no? Entonces, pero en nuestro sistema general, digamos que estos quistes u oquistes llegan, se quedan en la luz del intestino y luego, pues entran a la célula y entonces lo que van a causar es que, por ejemplo, se van a cubrir con las propias células inmunitarias, con las propias células del intestino, es decir, se adentra en la célula y entonces cuando llega la primera, oleada de nuestro sistema inmunitario, pues no las encuentra o no las mata, porque como están dentro de nuestras células, se cubren con ella como escudo y entonces pues ya no les dañan, ¿no? Pero cuando hay una inmunidad deficiente, bueno, es importante que haya una inmunidad normal. ¿Por qué? Porque entonces, a pesar de que no las dañan, digamos que las células inmunitarias se quedan ahí esperando a que salgan. Y entonces, pues, nunca salen porque, pues, las van a matar. Pero cuando hay una inmunidad baja, entonces no hay problema y entonces hay una proliferación de este agente y entonces nos lleva a la destrucción y necrosis de nuestras células, ¿no? Y entonces, ¿qué provocan? Lo mismo, úlceras y abscesos y entonces el problema es que pueden llegar hasta el nivel cerebral, ¿no? Se pueden diseminar tanto que llegan al cerebro y entonces igual generan úlceras y abscesos y ahí nos puede dar lo mismo, hipertensión craneal como en el caso de la meningitis o un EBC como en el caso de la meningitis y pues por ejemplo se pueden ver reflejados en el ser humano normal o en un paciente, por ejemplo con convulsiones, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente? Ah, creo que ya no hay siguiente. Ajá. Bueno, ¿tienen alguna duda de algún agente del que se haya hablado? No, creo que no. Va. Gracias. Buenas tardes, doctores. Entonces vamos a pasar a la semana 6. Déjenme compartir pantalla. Vale, pues como saben, en estas semanas vamos a ver agentes que están involucrados en enfermedades que afectan a distintos aparatos y sistemas. En el caso de la semana 16 vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Comenzamos por los agentes bacterianos y entre los que nos marca la carta descriptiva están el Streptococo beta hemolítico, los Haemophilus influenzae y Mycobacterium tuberculosis. Vamos a ver generalidades muy
importantes, un tanto básicas, pero que es lo más importante para estos, agentes. Igual, cualquier duda que tengan, háganmela saber. Comenzando por los estreptococos beta hemolíticos, tenemos que, como estábamos hablándolo ayer, van a causar hemólisis beta, que es aquella hemólisis total y por ende, pues es la más riesgosa porque digamos que hay más cantidad de eritrocitos que están en peligro. Las características de este estreptococo van a ser que son, pues, como dice su nombre, cocos, o sea, que tienen una forma esférica, van a ser gram positivos, como pueden ver en la imagen gracias a la tinción, van a causar la hemólisis beta, son inmóviles y se van a agrupar en cadenas, como pueden apreciar justamente aquí, que hay varias cadenas de estreptococos. Estos agentes van a causar principalmente, en el sistema respiratorio, faringoamidalitis estreptocócica, la cual es una infección respiratoria aguda que va a afectar a la faringe y a las amígdalas. Esta es muy importante, principalmente en población, pediátrica, porque va a representar, una causa de consulta muy constante, pero también es muy importante que sea tratada oportunamente, porque si no se hace, puede generar complicaciones en otros aparatos y sistemas. Ahora, en cuanto a la transmisión, tenemos que se va a dar por vía aérea, y esto básicamente porque, como ayer estábamos hablando, hay distintos mecanismos de transmisión, ¿se acuerdan de cuáles son? Ajá, justamente, recordemos que hay 2 mecanismos de transmisión principales, ¿se acuerdan de cuáles son, chicos? Puede ser directa e indirecta. Exacto, y en este caso, por la descripción que justamente nos mencionaba Esteban, de que puede ser por, pues, contacto persona a persona, ¿cuál sería? Es directa porque la indirecta es por por objetos inanimados, nada más que se me fue el nombre de cómo se le dice cuando son objetos. Ah, fomites. Exacto, y en la indirecta también están los vectores, muy bien. Bueno, como mencionan nuestros compañeros, básicamente, el estreptococo beta hemolítico puede ser transmitido hacia otras personas por contacto directo. Esto más que nada por las gotículas de Flush, que justamente van a ser aquellas gotas de saliva, por ejemplo, que van a ser expulsadas al momento de hablar, de estornudar, entre otras actividades. Y también en la guía de práctica clínica de faringoamigdalitis estreptocócica viene, este que me parece muy interesante a mí, que es el mecanismo de ping pong. ¿Ustedes a qué se imaginan que se refiera con este tipo de mecanismo? Exacto, básicamente nos habla que en una familia, supongamos que hay 2 hermanitos de 8 años, y uno está enfermo de faringoamigdalitis, pero el otro está sano. El hecho de que el otro esté sano, digamos que ya lo está convirtiendo en un, en un posible hospedador o en una persona susceptible, que no tiene la enfermedad, pero puede llegar a contagiarse. Entonces, el otro hermanito, que está enfermo de faringoamigdalitis, puede que se la contagie al otro. Y justamente cuando se la contagió a su hermano, él ya se curó. Entonces, se va a hacer esta cadena justamente como en un juego de ping pong, de que yo te paso la enfermedad, me curo y ahora me la pasas tú a mí y tú te curas, entonces yo te paso la enfermedad y así va haciendo sucesivamente. Esto básicamente lo que hace es perpetuar hasta cierto punto la infección y como les digo, adelante a lo largo de este año y en segundo, van a ver que es muy importante por las complicaciones que tienen las infecciones por estreptococo beta hemolítico. Ahora, en cuanto a Haemophilus influenzae, tenemos que es una bacteria que, en cuanto a su morfología, van a ser bacilos pequeños, que son gram negativos, como pueden apreciar por la coloración que se encuentra en la imagen. Y estos van a ser inmóviles, no van a producir esporas y van a ser anaerobios, aunque pueden ser aerobios facultativos ante ciertas condiciones. Estos microorganismos principalmente van a causar neumonía, bronquitis, traqueitis y epiglotitis. Como se dan cuenta, esto va a estar muy asociado con el sistema respiratorio. Y bueno, básicamente la transmisión de esta bacteria es de diversas formas. Una de ellas es que el Haemophilus influenzae, que no está encapsulado, o sea, que no es
tipificable, no sabemos cuál es, digamos, em, pues va a formar parte de la microbiota normal del tracto de respiratorio superior de distintas personas, es decir, en la nasofaringe, y encontré que la cantidad de personas que lo tienen como parte de su microbiota normal va a ir disminuyendo conforme van creciendo. ¿Hasta aquí hay una duda, doctores? No, ninguna. Okey. La otra forma en que se puede bueno, esto más que sea una transmisión, nos quiere decir que si yo lo tengo como mi microbiota normal, pero yo me llego a inmunosuprimir, puede que esta gente ahora se convierta en, un, pues, organismo que se va a aprovechar de esa situación y va a causar una infección, ay, se me fue el nombre. Doctores, ustedes que ya son expertos en micro, por favor, ayúdenme. Se me olvidó el nombre por un momento. Ah, ya me acordé, oportunista. Bueno, va a ser básicamente eso. Y el otro, medio por el que se puede transmitir, como ya hemos estado viendo, es por gotículas de flush, y básicamente lo que va a hacer Haemophilus influenzae es colonizar la mucosa de la faringe, y al momento de colonizarla, como, pues, se empieza a multiplicar y empieza a propagarse por toda la faringe, pues, va a comenzar a producir la enfermedad, y esta puede verse muy severa, como en el caso de la epiglotitis, que el hecho de que la epiglotis se inflame, va a hacer que no haya un buen paso de aire y eso puede llevar a que la persona fallezca. En cuanto a Mycobacterium tuberculosis, este va a ser un agente muy importante, principalmente en nuestro país, porque si bien los casos de tuberculosis han descendido a lo largo de, pues, todos estos años, sigue siendo una enfermedad infectocontagiosa muy peligrosa y de la cual hay que tener mucho cuidado. Básicamente, Mycobacterium tuberculosis, va a tener características muy similares a las que vimos con, Mycobacterium leprae. Van a ser bacilos, perdón, delgados, van a ser también, bacilos ácido resistentes, ¿que alguien me quiere decir a qué se refiere con esto? ¿Podrías repetir la pregunta? Es que no escuché. Sí, claro. ¿Qué nos referimos cuando decimos que es un bacilo ácido alcohol resistente? Que tienen una membrana plasmática más difícil de penetrar o de teñir. No tan así. No, Esteban, ¿tú ibas a no son. mencionar algo? Bueno, básicamente en el aspecto de eh, puede tener que ver, pero más que nada, el hecho de que sea un bacilo ácido alcohol resistente nos quiere decir al momento de la tinción que va a retener, colorante, que justamente aquí vemos que es medio rojito, y básicamente ese es la fucsina, y hagan de cuenta que si somos nosotros Mycobacterium tuberculosis y nos encanta ese color, entonces nos vamos a guardar. Y al momento de que nos quieran echar alcohol o alguna sustancia ácida para quitarnos ese color, nosotros lo vamos a abrazar muy fuerte y no lo vamos a dejar ir. Eso es básicamente lo que hace Mycobacterium tuberculosis en este caso, y se debe porque en su pared celular contiene, pues, básicamente una gran cantidad de ácidos micólicos, y es lo que va a retener ese colorante. Entonces, básicamente nos va a servir al momento del laboratorio, pues, a identificar si se trata de un bacilo ácido resistente o no. ¿Quedó un poco claro esta cuestión, doctores, o gustan que lo explique de otra forma? ¿Me puedes explicar de otra forma, por favor? Claro, hagan de cuenta que Mycobacterium tuberculosis, que son estos bacilos de acá, van a tener en su pared, una gran cantidad de ácidos micólicos. Básicamente tienen muchos lípidos, muchas grasas. Y supongamos, bueno, ustedes saben, ¿no?, que aquellas bacterias que tienen una gran capa de lípidos, pues, ay, es que no creo que puedo dibujar aquí, pero a ver, déjenme salir del modo presentación para hacer unos dibujitos. Aguántenme un momento.
Vale, supongamos que aquí tenemos a Mycobacterium tuberculosis. Este va a tener una capa de lípidos muy gruesa, supongamos que va a ser este color naranja y, Doctora, creo que sí. no se ve nada. Ay, perdón, perdón, no lo estaba gracias por decírmelo. Vale. Supongamos que, esto de aquí va a ser Mycobacterium tuberculosis. Como sabemos, pues, va a ser un bacilo y va a tener una capa de lípidos muy gruesa. Supongamos que es este color naranja de acá. Entonces, al momento de que nosotros queremos hacer una tinción con, este colorante, que es, fucsina, pues, esta capa, digamos que va entrando ese colorante y lo va llenando, lo va pintando, es como si se tiñera el cabello, por así decirlo. Básicamente, va a quedar aquí atrapado todo ese color. Y en teoría, si nosotros le agregáramos alcohol, que es una sustancia, pues, que puede decolorar a este tipo de colorantes, o bueno, vaya, una sustancia ácida, se tendría que quitar en teoría. Entonces, pues, ya no tendría ese color. Pero lo que pasa aquí es que por más que nosotros le vamos echando, supongamos que sea alcohol, le vamos echando mucho alcohol y lo empapamos en alcohol, no se le quita el color. Y básicamente eso es porque esta gran capa de lípidos, que es como un abrigo que tiene Mycobacterium tuberculosis en este caso, pues va a estar guardando el color para sí misma y no va a dejar que se vaya. Eso es lo que nos va a dar la diferencia. Entonces, al momento de que esto lo ya le echamos el alcohol y después de ponemos azul de metileno y lo enjuagamos, pues estas bacterias, estos bacilos van a quedar del color de del primer colorante que fue la fucsina, que es el rojo, porque como ya sabemos, lo retuvo en su capa lipídica. Y si por el contrario, este, microorganismo que nosotros estamos viendo en el microscopio se viera azul, sabríamos que no fue un bacilo ácido alcohol resistente, porque perdió ese colorante que en teoría tuvo que haber quedado guardado dentro de sí. ¿Ya quedó más claro aquí, doctores? Ya, ahora sí, ya. Ya. Gracias. Perfecto. Entonces, de nada, no hay de qué, para eso estamos. Continuamos. Mycobacterium tuberculosis, entonces, pues ya sabemos que son bacilos, sabemos que son ácido resistentes, no van a producir esporas y además son aerobios. Que repítanme, por favor, ¿qué es aerobio? Exacto. Entonces, este microorganismo, todos nosotros ya hemos estado en contacto con él, aunque no lo crean. Pero la diferencia es que, bueno, básicamente nosotros somos jóvenes, sanos, fuertes y no tenemos ninguna enfermedad que haga que nuestro sistema inmune esté, pues, comprometido. Por eso mismo, no nos ha dado tuberculosis, yo me imagino nadie de aquí en esta reunión. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que se encuentran en una situación más, pues, susceptible? Como, por ejemplo, personas con VIH o SIDA, personas con tratamientos oncológicos, pues, ellos, al tener su sistema inmunológico más debilitado y más comprometido, están en mayor riesgo de, contagiarse por Mycobacterium tuberculosis y de desarrollar tuberculosis. Entonces, básicamente, hay varios tipos de tuberculosis, los podemos dividir en pulmonares y extrapulmonares, pero por cuestiones de la carta descriptiva nos vamos a enfocar en la pulmonar. Aquí básicamente va a ser una enfermedad infectocontagiosa, como ya estuvimos viendo, que es capaz de progresar y de hecho cuando ustedes vayan viendo más a fondo este tema, se van a dar cuenta de que es cuestión de muchos meses y pues principalmente va a afectar a los pulmones. Puede ser capaz de destruir su parénquima y esto se le va a conocer como cavitación. Hagan de cuenta que es como si ustedes tienen un pulmón y le empiezan a hacer hoyos, y le hacen muchos hoyos, y básicamente va a tener una apariencia ustedes imagínense a Bob Esponja, supongo que todos aquí lo ubicamos, que tienen como hoyitos, así básicamente puede quedar, digamos, muy exagerado el pulmón. Básicamente porque este agente lo está, pues, destruyendo. Y bueno, el hecho de que sea una enfermedad infectocontagiosa nos habla de que justamente, pues, puede
contagiarse a muchísimas personas en espacios reducidos, por así decirlo, o sea, que es muy contagiosa. Y la transmisión es por vía aérea. Esto básicamente por lo que ya hemos estado viendo y que va a ser muy reiterativo en esta presentación, que es por gotículas de flush. Y bueno, lo que ya les había mencionado también de los casos de personas que tienen algún estado de inmunosupresión. Yéndonos ahora con los agentes virales, vamos a abarcar al virus de la parotiditis, al de la influenza y al H1N1. Comenzando por el de la parotiditis, ¿ustedes saben lo que es la parotiditis? Sí, son las paperas, nada más que en vez de que se inflamen los ganglios, que bueno, sí puede ir por el hecho de que hay una infección, la parotiditis en sí se refiere a que las glándulas salivales, que son las parótidas, se van a inflamar. Pero sí, en todo lo que mencionaste, muy bien. Esta básicamente va a ser una enfermedad sí, de nada. Esta va a ser una enfermedad igual, infectocontagiosa y es muy común, sobre todo en los niños. Este virus va a pertenecer a la familia Paramyxoviridae y va a ser de género Rubulavirus. Se va a transmitir a partir de igual gotitas de flush, secreciones del árbol respiratorio y por ello podemos decir que va a ser de contacto persona a persona, o sea que es de una transmisión directa. Y lo importante de la parotiditis es que junto a varias que ya hemos visto, es prevenible por vacunación. En este caso va a ser por la vacuna SRP, que es para ustedes, ¿qué se imaginan? Son 3 enfermedades básicamente, o 3 virus contra los que está actuando. Pues sería para sarampión, rubiola y igual para otitis, ¿no? Exacto. Básicamente para eso nos sirve esta vacuna y por ello es muy importante que una vez como médicos podamos insistir a la población que se vacunen, porque de esta forma podemos mantener estos agentes, pues, básicamente al margen y que no causen tantos estragos. En cuanto al virus de la influenza, tenemos que va a pertenecer a la familia Orthomyxoviridae y va a haber 3 tipos principales, que bueno, son 3 tipos más bien, el A, el B y el C. Estos a continuación vamos a ver que son muy especiales cada uno porque tienen, su hospedero como preferido, por así decirlo. En cuanto al virus de la influenza, es muy importante considerar al drift y al shift antigénico. Básicamente, esto nos habla de la capacidad que tiene este virus para poder adaptarse y para poder cambiar. Es como si, por ejemplo, esperemos que nunca nos pase, ¿verdad? Pero vamos por ahí, en la calle y llegó, un ladrón y nos asalta, ¿no? Nosotros nos memorizamos cómo es ese ladrón y decimos: "Ah, pues", a la policía, ¿no? Traía, una gorra negra, traía lentes negros y traía una playera color blanco. Entonces, digamos que la policía, en este caso sería nuestro sistema inmune, va a buscar a ese ladrón. Pero, ¿qué pasa? Ese ladrón es muy astuto y como sabe que ya lo están buscando y, pues, es capaz de cambiar, dice: "No, pues ahora me voy a quitar los lentes y voy a utilizar un sombrero café y ahora voy a utilizar en vez de playera blanca, una playera azul". Entonces, cuando la policía lo vea con esa otra ropa, ya no lo va a identificar, va a decir: "Ah, no, tú no eres", y se va a seguir se va a seguir derecho y lo va a ignorar, pero técnicamente sigue siendo el mismo virus con ciertos cambios en su apariencia y por ello es, pues, muy difícil que se genere como que esa memoria en el sistema inmune. Ahora, aterrizándolo más al aspecto microbiológico, el drift antigénico nos refiere a que va a ser aquel cambio que tiene el virus de la influenza de forma gradual. Ustedes saben que cada año nos tenemos que vacunar, ¿verdad? Contra la influenza. Básicamente esto se debe a ese aspecto de que tiene la capacidad de cambiar ciertos cachitos de, pues, su material genético, de su pared celular, todo eso. Son cambios muy pequeños que se dan en tiempos, pues, digamos, prolongados y que como aquí lo puse, es gradual. Por eso cada año va cambiando y cada año tenemos lista una nueva vacuna.
Pero, ¿qué pasa cuando hay un shift antigénico? Que es un cambio mucho mayor y más radical, y puede ser incluso en menos tiempo. ¿Ustedes qué creen que pase con este aspecto? Ah, claro. Bueno, estábamos mencionando que el drift antigénico nos habla de cambios pequeños en el virus y que son de forma paulatina. Por eso cada año nos tenemos que vacunar contra la influenza porque cada año va cambiando, pero nosotros estamos preparados con una vacuna. En cambio, el shift antigénico es un cambio más radical que se da, por ejemplo, en menos tiempo y pues que nos toma desprevenidos hasta cierto punto. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes cómo se imaginan que afecte el hecho de que este virus haga un shift antigénico? Ajá, ¿algo más? Que su control puede ser menor, que cueste más, o que haya más casos de la enfermedad porque no está controlado. Exacto, básicamente, el shift antigénico, por lo mismo de que nos va a tomar desprevenidos, tiene un alto potencial de producir, pues, en primer lugar, epidemias y en segundo, pandemias. Entonces, como lo más característico de las diferencias entre un drift antigénico y un shift antigénico. Em, ¿Se entendió mi ejemplo de lo del ladrón? Sí. Perfecto. En cuanto a lo que causa este virus, principalmente podemos encontrar a la gripe, el catarro común y a la influenza que tienen ya un carácter epidémico. Generalmente nosotros lo usamos como sinónimos todos estos y no está mal, pero hay ciertas bibliografías que refieren que, digamos que la gripe es más inofensiva. El catarro común es como un punto medio entre que no me hace tanto daño, pero como que, ay, ya me estoy sintiendo muy mal. Y la influenza ya es como el punto de quiebre donde nos puede hacer mucho daño, incluso, pues, matarnos. Pero eso, les digo, solamente algunas bibliografías lo manejan de esta forma, es como un dato. Y en cuanto a la transmisión, tenemos nuevamente gotículas de flush, el contacto directo de persona a persona, los fómites, que es lo que nos mencionaba nuestra compañera hace un ratito con otros agentes. Y también tenemos que el virus de la influenza puede ser básicamente una zoonosis. ¿Ustedes saben lo que es una zoonosis? Es la transmisión de una enfermedad de un animal a una persona. Exacto. En el caso del virus de la influenza, ya les había mencionado, tenemos tipo A, B y C, y eso va a estar relacionado con la siguiente diapo. Y es que el tipo A del virus de la influenza va a afectar principalmente a por ejemplo, ay, se me fue como el nombre, pero pollos, gallinas y demás, que básicamente es la gripe aviar. También puede afectar a los porcinos, por ejemplo, los cerditos, y al humano. En cambio, el tipo B y el tipo C van a afectar al humano. Y bueno, tenemos en cuanto al virus H1N1, que es un subtipo de la influenza, así como es también, por ejemplo, el 1H3N2, el AH5N1. Y bueno, básicamente este virus, el H1N1, tiene un gran potencial de generar pandemias. Aquí, con esto de que genera pandemias, nos podemos dar idea de algo que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con, antígenos. ¿Se acuerdan de cuál era la palabra de referente a un cambio radical en el virus? Shift, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, básicamente, este virus, lo que hizo en 2009 aquí en América del Norte, México, fue un shift antigénico. Eso hizo que nadie supiera que, pues, había cambiado y no había vacuna y no había ninguna forma de controlarlo, y por ello hubo básicamente, pues, una pandemia. Y también esta causó la gripe española en 1900, creo que 19.
por ahí más o menos. Y bueno, esto también lo podemos relacionar con algo importante, y es básicamente a qué se refiere con H y a qué se refiere con N. En este caso, el H va a hacer referencia a la hemaglutinina y la N va a hacer referencia a la neuroaminidasa. La hemaglutinina es básicamente, pues, su nombre lo dice, va a causar hemaglutinación. ¿Y ustedes saben lo que es la hemaglutinación? ¿Puede ser la sangre acumulada o justamente aglutinada? Sí, básicamente va a ser una aglutinación, o sea, que se concentre todo. Y bueno, la relación de la hemaglutinina y la neuraminidasa en el virus H1N1 es que, en términos sencillos, va a permitir que este virus llegue y se deposite en nuestro organismo y, pues, comience a propagarse. Y es básicamente como si tuviera una llave y, pues, pasara a su casa, básicamente. Ahora, en cuanto a los agentes fúngicos, tenemos que vamos a abarcar a Histoplasma capsulatum, a Cryptococcus neoformans y a Coccidioides imitis. En el caso de Histoplasma capsulatum, tenemos que, en cuanto a sus características, va a referirse a la variedad Capsulatum, va a ser un hongo que se desarrolla principalmente en el excremento de aves y también en el de los murciélagos. Y esto básicamente porque ese ambiente le va a proveer de la temperatura y humedad que necesita. Y va a ser a su vez un hongo intracelular. Esto porque básicamente un macrófago llega, se lo come, pero no lo mata, o sea, no le hace daño, no lo elimina, sino que este hongo justamente quería ser comido para poder, pues, subsistir adentro de las vacuolas de los macrófagos. Este se va a transmitir por medio de la inhalación de conidios o fragmentos de las hifas y va a causar una enfermedad muy importante en el sistema respiratorio, que es la histoplasmosis, la cual se va a caracterizar por alveolitis, que básicamente es la inflamación de los alveolos, y lo cual va a llevar a una reacción inflamatoria mucho mayor. Puede haber cavitación pulmonar, que es la que les mencionaba que también causa Mycobacterium tuberculosis, y también puede haber fibrosis. En cuanto a Cryptococcus neoformans, tenemos que va a ser un hongo levaduriforme, va a tener cápsula y va a contar con 5 serotipos, el A, el B, el C y el D y el AD. Esto más que nada se refiere a aquellos antígenos básicamente que lo van a distinguir de uno de otro. Lo que va a hacer este hongo es causar criptococosis, que es una infección pulmonar, una micosis oportunista y es cosmopolita, o sea que no importa de qué estrato social seas, no importa tu edad básicamente, sino que si cuentas con aquellos factores de riesgo como el hecho de estar inmunocomprometido y que, pues, te encuentres en una zona que puede que sea endémica o que tenga, pues, a este hongo, es muy posible que te enfermes y desarrolles una criptococosis. La transmisión de esta, similar a la anterior, es que se tiene que inhalar, pues, al hongo. En este caso va a ser a las levaduras que están encapsuladas y el Cryptococcus neoformans se encuentra principalmente en el excremento de palomas. Ahora, en cuanto a Coccidioides imitis, tenemos que va a pertenecer al filum Ascomycota, va a ser un hongo dimórfico que básicamente nos quiere decir que tiene, pues, como dice su nombre, dos formas, la micelial, que se caracteriza por hifas septadas, y la esférula. Aquí no va a haber una transmisión directa, o sea, que yo, humano enfermo, te contagio a ti, humano sano, no, sino que tiene que ser justamente por la inhalación, pues, de este agente. También tenemos que va a haber esférulas que, contienen a las endosporas de este hongo. Esto se va a dar en los tejidos del hospedero y en cuanto se libera, por ejemplo, si yo tengo una infección por Coccidioides imitis y se encuentra en mi esputo y yo escupo en el suelo, pues ahí digamos que va a madurar y va a pasar a la fase micelial con hifas.
En cuanto a la transmisión, tenemos que la ruptura de estas hifas que se dan en el suelo, en el extremo distal, van a ser las que causan la infección y, pues, básicamente porque liberan artroconidios, y va pasando la persona susceptible, lo inhala y así es como se transmite. Ahora, tenemos que la coccidioidomicosis es una infección pulmonar que es autolimitada. ¿Alguien sabe a qué hacemos referencia cuando decimos que es autolimitada? Una pista es el listoncito rojo de ahí, que es sobre VIH. ¿Alguien tiene una idea, doctores? Vale, no se preocupen. Básicamente, por ejemplo, si nosotros llegáramos a inhalar accidentalmente esos artroconidios, pues, al ser personas que somos inmunocompetentes, o sea, que no tenemos alguna enfermedad que haya debilitado nuestro sistema inmune, pues, no va a haber gran problema. A lo mejor causa algunos síntomas leves, pero no una enfermedad grave y, pues, también puede que cursemos como asintomáticos. Pero, ¿qué pasa con una persona que está inmunocomprometida? Como por ejemplo, el caso que les mencionaba de VIH o con tratamientos oncológicos, embarazo o extremos de la vida, pues, básicamente en estas personas no va a ser autolimitada, o sea que esta, infección por coccidioides sinitis va a irse propagando hasta, pues, afectar a todos los pulmones y, pues, en general, afectar mucho más a la persona. A eso nos referimos cuando decimos que es una infección pulmonar que suele ser autolimitada. Pasamos ahora a los agentes parasitarios, que vamos a abarcar a Plasmodium, a Filarias y a Fasciola hepática. Comenzando por Plasmodium, tenemos que va a ser el agente causal de la malaria o también conocida como paludismo, y tenemos que va a haber distintas especies. Entre ellas están Vivax, Malaria, Falciparum y Ovale. Aquí en México las que más nos importan son Vivax y Falciparum. Y bueno, básicamente aquí les puse, pues, el ciclo de vida y todo lo que ya conocemos de estas imágenes de la CDC, y tenemos básicamente que, el ser humano va a ser, pues, el hospedero, pero ¿quién va a infectar al ser humano? Este mosquito que es el mosquito Anófeles. Este mosquito va a tener a los esporozoitos en su en sus glándulas salivales, me parece. Y básicamente cuando pican a la persona y para alimentarse de sangre, van a liberarlos. Estos, esporozoitos van a viajar hacia las células, hacia los hepatocitos, y de ahí van a, infectarlas. Entonces, una vez que infectaron a estos hepatocitos, van a madurar a esquizontes. Estos esquizontes pueden romperse y básicamente van a afectar ahora a, pues, otro tipo de células y van a estar ahora en el torrente sanguíneo. Y básicamente, pues, aquí vemos cómo van madurando, por ejemplo, y, es una característica muy importante de estas, es que se puede dar también la etapa latente, que son los hipnozoitos. Ay, no los veo aquí, pero, bueno, los hipnozoitos básicamente son una forma latente y es como si estuvieran dormidos, y ese es, esos, hipnozoitos van a quedarse en el hígado. Y ahí en el hígado van a, pues, mantenerse, van a sobrevivir y van a hacer que el paciente siga teniendo recaídas y siga enfermándose una y otra vez de malaria. Básicamente es como si tuviera la persona su propia fábrica de Plasmodium y se estuviese infectando a sí misma, pues, cada tanto.
Y bueno, es como lo importante de este ciclo, sin embargo, aquí les dejé, pues, completo como tal el ciclo de Plasmodium para que lo puedan revisar si es que les queda alguna duda o así. Y en cuanto a las filarias, tenemos que va a haber 2 principales, que son, Brugia malayi y también, Wuchereria bancrofti. En cuanto a las características, tenemos que son nemátodos. ¿Se acuerdan qué es un nemátodo? Que serían como los gusanos, ¿no? Exacto, son parte de los helmintos. Y bueno, en los nematodos tenemos que van a ser de forma un tanto redondeada, si se dan cuenta, a diferencia de, por ejemplo, las tenias, que son gusanos planos. Y también acordémonos muy bien que los nematodos van a tener un extremo como afilado. Y bueno, también van a presentar dimorfismo sexual. ¿Se acuerdan qué es el dimorfismo sexual? Que la hembra de la especie es más grande que el macho de la especie. Ajá, nos hace referencia justamente a que hay diferencias muy significativas en cuanto a la morfología que tienen macho y hembra. Y eso también nos da la pista de que es un agente dioico, o sea, que presenta tanto macho como hembra. Y bueno, nosotros nos preguntaremos, ¿pero qué tiene que ver la filariasis con, o bueno, las filarias con el sistema respiratorio? Y es que básicamente pueden ocasionar eosinofilia pulmonar tropical. Este va a ser un síndrome pulmonar de hipersensibilidad y básicamente se da porque las microfilarias, ya sean de ese tipo o de este tipo, se van a quedar atoradas en los pulmones. Entonces, como acto reflejo, pues el paciente va a presentar tos y es básicamente porque es como si las quisiera expulsar. También puede presentar disnea, que básicamente es una dificultad para respirar, y a la auscultación se podrían encontrar sibilancias. Aquí tenemos 2 tipos, que son los que ya habíamos visto anteriormente, que son Brugia malayi y Wuchereria bancrofti. Y bueno, básicamente aquí comparten ciertas características. Como estábamos hablando, tienen, bueno, son dioicos, o sea, que tienen tanto al macho como a la hembra en ambos casos. Y como mencionaba nuestra compañera, la doctora Jimena, pues, en este caso, la hembra es más grande que el macho, lo cual nos habla de dimorfismo sexual. Y bueno, este parásito va a ingresar al cuerpo humano por medio de una picadura de mosquito, que evidentemente, pues, tiene que estar infectado. Y básicamente, lo que tienen en común las filarias es que van a mantenerse en el sistema linfático, bueno, en la linfa, y de ahí se pueden diseminar a otros lados. Entre ellos, pues, puede ocurrir la diseminación hacia pulmones. Aquí nuevamente les dejo el ciclo desglosado para que puedan leerlo y comprender el esquema. Y ahora tenemos a fasciola hepática, que es este trematodo de aquí. Básicamente, este es de los más grandes de los parásitos porque mide en su forma adulta hasta 3 centímetros y tiene forma de hoja, como pueden darse cuenta en esta imagen de acá. Esta, va a afectar principalmente al hígado, pero por contigüidad puede afectar también a las pleuras y a los pulmones, entre otros órganos. Y básicamente también puede causar abscesos, que, pues, es como si excavara un hoyo y de esa forma se fuera hacia otros órganos. Y este, más que nada, va a encontrarse en su hospedero intermediario, que es un caracol, y de ahí, pues, puede afectar a o contaminar otras cosas, como por ejemplo, las algas, y, también puede afectar al ganado. Entonces, cuando una persona consume, ya sea algas, ya sea ganado que estén infectados, pues, puede llevarse junto con eso a los quistes o a los huevos de este organismo, y así es como básicamente se va a dar este ciclo. En cuanto al aspecto de que afecte a pleuras y pulmones, es una migración muy poco común, pero sin embargo, pues, puede darse. Aquí tenemos nuevamente el ciclo. Estas son algunas referencias. Y eso sería todo, doctores, de mi parte. Muchas gracias.
Si tienen alguna duda, igual, por favor, coméntenla. Creo que no hay ¿Ya pueden ver ninguna mi duda. pantalla, doctores? Buenas tardes. Mande. No, que no había ninguna duda más bien. Ah, ok. Vale. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a continuar, ¿va? Bien. ¿Mande? Ah, ok. Vamos a continuar con la semana 16. Es el último tema. Y con esta semana, pues acabaríamos el curso intensivo de micro para su extra. Entonces, vamos a empezar. La semana 16 es modo de transmisión, factores de patogenicidad y virulencia de agentes microbianos que afectan al aparato cardiovascular. Como ya hemos visto, las últimas semanas pues se enfocan más que nada en las generalidades de cada aparato y qué tipo de agentes lo afectan, ¿no? Sobre todo esto se ve más en segundo año, cuando módulo por módulo pues vemos cada uno de los agentes por separado y vemos todas sus características y su morfología, su patogenicidad, su clasificación, todo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poquito de generalidades, sobre todo para que los, todos los conocimientos de las semanas anteriores, hablamos desde la semana 1 hasta la semana 14, pues los puedan aplicar a las últimas semanas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Y bien, pues estos son los contenidos. Vamos a ver bacterias. ¿Está presentando? Este sí se está presentando. No, no se ve nada. Ah, ok, a ver. Gracias por avisarme, ¿vale? ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya. Ok, vale. Entonces, pues como ya comentaba, pues vamos a ver los agentes que afectan al aparato cardiovascular, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a ver a agentes bacterianos, virales y parásitos. Vamos a ver a la brucela, al virus de la hepatitis, virus del SARS-CoV-2, que es el COVID, y al Plasmodium, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver cómo se definen. Pues van a ser enfermedades infecciosas, sobre todo del aparato cardiovascular, que pueden producirse ya sea por virus, parásitos, bacterias, que van a afectar sobre todo al endotelio vascular, al miocardio o al pericardio. Van a ser importantes porque cada agente va a tener una etiología distinta, una patogenicidad distinta y factores de virulencia distintos. Todo esto pues va a depender del tipo del agente, como ya comentábamos, cada uno es diferente, su capacidad sobre todo de invadir los tejidos. Algunos agentes van a tener tropismo. ¿Se acuerdan qué es el tropismo? Lo vimos el jueves. ¿Qué es, Esteban? ¿Sería el ¿Alguien más? crecimiento de un organismo? No. Ujú, hay diferentes tipos de tropismo, ¿vale? Entonces, hay un tipo de tropismo que se llama tropismo tisular. Entonces, hablando justamente de cada agente, hay que tener en cuenta que el tropismo tisular en este caso, pues se refiere por la afinidad
que la gente tiene hacia un tejido celular, ¿vale? Por ejemplo, el virus de la influenza, ¿qué tropismo tiene? Sí, 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 pero justamente hablando de tropismo tisular, pues el virus de la influenza va a tener un tropismo por las células del tracto respiratorio, ¿vale? Por eso es que nos afecta. Ajá, sí, exactamente. Por ejemplo, veíamos el jueves igual, el virus del VPH, ¿ese qué tropismo tiene? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, justamente va a tener tropismo por pues tejidos epiteliales y pues tejidos cutáneos como los mucosos, justamente. Por eso es que pues vemos por eso es que tenemos en su cuadro clínico todo el tipo de pues de lesiones y pues así nos podemos diferenciar, ¿vale? ¿Se acuerdan que el jueves veíamos el mecanismo de infección? Justamente cada gente va a tener pues este mecanismo de infección, pero cuando llega a su replicación y sobre todo al cuadro clínico es cuando los vamos a poder diferenciar para tener un buen diagnóstico. Entonces, por eso es importante, pues que las primeras semanas queden súper bien para poder entender las últimas semanas y sobre todo entender el siguiente año. Recordemos que el objetivo del curso no es solamente pasar pues el extraordinario, sino que ustedes puedan aprender y llevarse conocimiento para su próximo año en segundo año y que les vaya de la mejor manera. Bien, continuando con los temas, el primer tópico pues hace referencia a agentes bacterianos. Solamente hace referencia a Brucella burtus, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar, que en el mecanismo de infección, pues primero tenemos que pues entrar a pues la ingesta o cómo el microorganismo entra pues a nosotros. Para esto, pues, involucra mucho el modo de transmisión. En este caso, el modo de transmisión de Brucella abortus, pues, va a ser por medio de, pues, animales, ¿va? Eh, de animales, ya sea por vía mucosa o vía cutánea, o ya sea por la ingesta de productos animales como leche o queso, o sea, productos que no están pasteurizados, ¿vale? Cuando nosotros, pues, los ingeremos sin ninguna pasteurización previa. Aquí pues entra el concepto de zoonosis. ¿Recuerdan qué es una zoonosis? Ujú. O también puede ser bueno, también hay trabajadores pues, que van a trabajar sobre todo en laboratorios de granjas pues, igual pueden adquirir esta enfermedad. Respecto a su patogenicidad, este concepto refiere a cómo el patógeno hace daño al huésped, ¿vale? O sea, cómo entra y cómo nos hace daño y eh, cuando lean patogenicidad, pues sobre todo van a leer cómo el microorganismo pues nos va a hacer daño, ¿vale? Entonces, pues va a ser una bacteria intracelular sobre todo que va a sobrevivir. Bueno, perdón. Esta bacteria cuando entra va a sobrevivir pues, a los macrófagos. Los macrófagos pues van a tratar de fagocitarla, pero pues su mecanismo es de que estos macrófagos no la fagociten. Y bueno, gracias a esto, va a producir granulomas. ¿Alguien sabe qué es un granuloma? ¿O alguna idea de qué es un granuloma? Bueno, pues un granuloma, pues básicamente va a ser una masa, ¿vale? Una masa de células, de muchas células, de muchas células. Eh, y esta se va a formar con el sistema, pues inmune. Bueno, el sistema inmune va a intentar aislar a todas estas células para justamente contener, bueno,
para que justamente lo relacione con una sustancia que es dañina, perdón, o como un tejido lesionado. Entonces, pues va a producir estos granulomas, ¿vale? Como no se puede fagocitar, el sistema inmune los va a juntar y va a ser un grupo de células que está lesionada y se va a conocer como granulomas. Em, Justamente este patógeno puede producir endocarditis. ¿Alguien sabe qué es el endocardio? Ujú, justamente, mira, vamos a tener una capa parietal, que es la más externa, después una capa visceral. Pues en medio de las dos se va a encontrar una cavidad pericárdica, ¿vale? Y vamos a tener pues, después al miocardio y después al endocardio, ¿vale? Entonces, em, pues, justamente el endocardio se va a encontrar, pues, en contacto con todo el corazón. Va a tener contacto también con las válvulas del corazón, porque es la capa más interna del corazón. Entonces va a tener contacto con las válvulas y bueno, la brucelosis va a producir algo que se llama, ¿cómo se llama? Endocarditis, ¿no? Entonces, esta endocarditis puede afectar a las válvulas, sobre todo, sobre todo, nos hace referencia que va a afectar a la válvula aórtica, ¿vale? Entonces, pues, bueno, va a causar, pues, endocarditis brucelar. Respecto a sus factores de virulencia, vamos a tener que justamente va a tener unos LPS. ¿Alguien ha leído algo de los LPS en sus libros de bioquímica? ¿A qué se refieren? Bueno, son lipopolisacáridos, ¿vale? Entonces, bueno, va a tener unos pues, LPS que tienen se les dice, son menos inmunogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues van a ser sustancias que tienen una baja capacidad de generar una respuesta inmune en el organismo. Es decir, el sistema inmune, al momento de querer atacarlo, pues y ya cuando lo quiere fagocitar o pues quiere deshacer a la bacteria, eh, a veces no los va a poder pues reconocer porque pues va a tener una baja respuesta inmune, ¿vale? Y pues eso hace que haya una supervivencia en los fagolisosomas que lo quieren pues, destruir. Esto hace que pues se inhiba la apoptosis de las células del huésped, ¿vale? O sea, esta, este- esta bacteria pues va a sobrevivir a todo esto. Y bien, ¿por qué lo vemos en el aparato vascular? Cardiovascular, perdón, porque va a producir la endocarditis, que es lo que ya les decía. Es cuando la capa más interna de las capas del corazón, que es el endocardio, pues se va a inflamar, ¿no? Y pues esto va a ser grave porque veíamos que va a tener tropismo a las válvulas cardíacas. Entonces, va a tener tropismos a la válvula aórtica sobre todo, y nos va a causar diversas complicaciones si no se trata a tiempo, perdón. Entonces, pues básicamente eso sería acerca sobre la Brucella abortus. Ya en segundo año van a ver todo específico, ¿vale? Todo, todo el, ten- todo el agente bien específico, desde su definición, clasificación, cómo se diferencia, todo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con los agentes virales. Empecemos con el agente viral de la hepatitis, ¿vale? La hepatitis, pues se va a transmitir por contacto con sangre, fluidos, eh, igual aquí entran las relaciones sexuales o, o transmisión vertical. ¿Alguien sabe qué es transmisión vertical? Ya la habíamos visto.
Lo vimos el jueves. Que sería por el nacimiento, ¿no? Sí, justamente. Entonces, pues la transmisión vertical, pues va a ser la forma en que una enfermedad se va a transmitir y sobre todo una infección, ¿vale? Pues aquí vamos a hablar de infecciones que se va a transmitir de la madre al hijo, ya sea en el embarazo, en el parto o la lactancia, ¿ok? Entonces, pues este es el modo de transmisión de la hepatitis. Respecto a su patogenicidad, pues tiene un efecto citopático directo sobre los hepatocitos, es decir, le va a causar daño. Esto va a causar una respuesta inmune causada a la inflamación sistémica crónica, ¿vale? Vamos a tener una inflamación pues de todo el sistema. ¿Por qué nos va a importar? Sobre todo en el